Quilón de Esparta fue uno de los 7 sabios de Grecia. Diógenes Laercio escribió una obra muy conocida llamada Vida de los filósofos más ilustres, en donde habla de este sabio, que vivió entre los años 600 y 520 a.C. Algunas frases y enseñanzas que menciona Diógenes Laercio acerca de Quilón son las siguientes. Primero, cuando le preguntaron qué cosa era dificultosa, respondió: guardar el secreto, emplear bien el ocio y sufrir injurias. Esto recuerda que, por ejemplo, Sócrates cumplía este precepto, que era soportar las ofensas, sufrir las injurias, como cuando, por ejemplo, le dieron un puntapié o una patada. Le decían a Sócrates que por qué no respondía o por qué no le acusaba, a lo que Sócrates dijo que si acaso un asno le pateara, le contestaría o le acusaría ante la justicia. Luego de Quilón dice que daba los preceptos siguientes: detener la lengua, sobre todo en los almuerzos y comidas, no hablar mal del prójimo, si no queremos oír de él cosa que nos pese, acudir primero a los infortunios que a las prosperidades de los amigos, casarse sin pompa, honrar a los ancianos, guardarse de sí mismo, o sea, cuidarse de uno mismo, ya que, como se sabe y como dijeron muchas veces los sabios, el peor enemigo de uno suele ser uno mismo. Y luego dice: escoger antes el daño que el lucro torpe, porque lo primero se siente una vez, lo segundo para siempre. Luego dice: no permitas que tu lengua corra más que tu inteligencia. Esto obviamente lo dice por aquellos que hablan antes de pensar o que hablan sin pensar. Primero hay que meditar un poco, pues pensar al menos unos segundos antes de lo que se va a decir, sobre todo cuando es algo importante. La mayoría pues habla y no piensa, habla lo que ocurre. Contén la ira, ahí también se refiere pues a que uno debe dominarse, controlar sus impulsos, sobre todo cuando está enojado o tiene cólera. Prosigue, luego dice: no apresurarse en el camino, no agitar la mano cuando se habla, por ser cosa de necios. Y por último, amar la soledad, es su última máxima. Y esto pues es básico, amar la soledad, ya que si uno no soporta a sí mismo, o sea, estar con uno mismo, sin otras personas, entonces va a haber muchos problemas. Va a ser inevitable que la pase mal, ya que no siempre uno está con alguien. Entonces siempre va a haber momentos que va a tener que estar solo, y si no gusta estar así consigo mismo, se va a sentir un poco mal. De manera que es básico esto, eso es muy importante. Tal vez no amar la soledad, pero sí estar a gusto en soledad. Dice que era Quilón breve en hablar, por cuya causa Aristágoras Milesio llama quilonio a ese estilo. O sea, si uno es breve en hablar o tiene la costumbre de hablar poco, entonces se podría decir que su forma de hablar es quilonia, como de Quilón. Apotegma suyo es: prometes, cerca tienes el daño. Luego Diógenes Laercio habla de otro de los 7 sabios de Grecia, Pítaco de Mitilene, que vivió entre los años 640 y 568 a.C. Son sabios antiguos y por ende muy valiosos consejos. Dice sobre este sabio, por ejemplo, que decía que el perdón es mejor que el castigo. Decía también este sabio que es difícil ser bueno, y así puso leyes contra la embriaguez, por las cuales caía en doblada pena el que se embriagaba, a fin de que no lo hiciesen, habiendo, claro, obviamente, pues el que está ebrio no sabe lo que hace generalmente, no está en sus sentidos, entonces suele hacer cosas indebidas. Y esto es justo, que se le ponga doble castigo. Justo esto decía también Platón en el libro Las Leyes. Decía que el que está ebrio debe tener más castigo todavía. Porque obviamente, y esto también lo decía, por ejemplo, Aristóteles, que uno no elige los males que comete estando ebrio, uno no sabe lo que hace, así dice el ebrio. Pero Aristóteles aclaraba que uno sí elige embriagarse, eso sí lo elige. Así que tú sabes que puedes cometer errores o faltas estando en estado de embriaguez, estando ebrio, y aún así empiezas a beber y no te controlas y llegas a estar embriagado. Entonces es tu responsabilidad, tienes que asumir todo lo que hagas, porque tú elegiste beber. Eso aclaraba Aristóteles en su Ética Nicómaca. Luego continúa: habiendo mucho vino en la isla, decía que era cosa difícil ser bueno. Claro, pues si hay mucho vino, mucho alcohol en esa isla de Mitilene, era difícil pues portarse bien, ya que se embriagaban muchos, era fácil embriagarse y era fácil cometer faltas o delitos. De lo cual también menciona Simónides diciendo que es cosa muy difícil ser el varón perfectamente bueno. De Pítaco es sentencia verdadera. Dice que Platón en su Protágoras hace memoria de aquellas sentencias de Pítaco. A la necesidad ni aun los dioses repugnan. O sea, quiere decir que la necesidad es lo más importante, es todo prácticamente. De ahí se define qué está bien y qué está mal. Según lo que he aprendido de muchos sabios, la necesidad es prácticamente algo irrefutable, algo es el móvil que no se puede contradecir en la vida. Todo lo que uno haga por necesidad
prácticamente se podría decir que está bien, aunque implique dañar a otros. Si es por necesidad, se podría decir que no está mal, aunque signifique el mal de otro, pero repito, si es necesidad, como digo, absoluta necesidad. Si uno pues de repente es ambicioso y quiere demasiado y abusa de otros, teniendo ya lo suficiente, obviamente que eso no es necesidad, así que eso está mal y eso es perverso y condenable. Pero lo que es necesario siempre es bueno y siempre es justificado todo lo que tiene que ver con eso, porque la naturaleza, por ejemplo, es sabia y da todo lo que es necesario a cada ser, o al menos se lo ofrece o se lo pone al alcance, pero no más que eso. Y el propio ser vivo también nunca toma más de lo necesario. Así que la necesidad, se podría decir mucho sobre esto, pero la necesidad siempre es el móvil esencial y más puro, se podría decir también, que hay de la vida. Luego dice, el mando manifiesta quién es el hombre. Aquí se refiere obviamente al mando, quiere decir pues que uno tiene que mandarse a sí mismo, o sea, dominarse. Cuando uno se controla, entonces es un hombre, pues es un hombre de verdad. Hace recordar esto, por ejemplo, cuando Diógenes decía que buscó un hombre, no encontraba un hombre, porque no habían hombres. Nadie podría, tal vez como dice aquí, dominarse o mandarse a sí mismo, tener el mando de su propia alma, digamos. Otra interpretación también dice que el mando es el poder, o sea, sería el poder manifiesta quién es el hombre. Entonces, dice también que las victorias habían de conseguirse sin sangre. Esto obviamente pues que todos lo persiguen, todos quieren esto, que no haya sangre en las guerras. Por ejemplo, hace recordar que los incas, por ejemplo, Garcilaso, muchas veces mencionaba en sus comentarios reales que los incas cuando conquistaban lo hacían sin derramar sangre, sin enfrentarse en realidad, ofrecían paz. Entonces, esto pues obviamente que no está comprobado al 100%, ya que otros dicen otras cosas, pero... Y también pues Garcilaso dice que en otro momento sí lucharon y sí derramaron sangre, mucha sangre. Esto era sobre todo al principio, cuando todavía era pequeño el imperio. Pero este es un ejemplo, como digo, y esto no es raro. Luego dice Afocaico, que decía que convenía buscar un hombre diligente, respondió, no lo hallarás por más que busques. En otra versión dice que es difícil encontrar un hombre bueno. Hace recordar, como digo, otra vez a Diógenes o a otros sabios que, como Sócrates incluso, que también decía que, en el caso de Sócrates decía pues que no encontraba a nadie que sepa algo, o sea, todos eran ignorantes. Entonces, y lo bueno siempre es difícil encontrar, como digo, eso no abunde. El día que abunde ya no va a ser bueno, pues, o ya no va a ser tan bueno en todo caso, porque lo bueno siempre es poco, justo como dijo Aristóteles, la máxima aristotélica de que lo bueno no abunda y por eso es hermoso. Exactamente dijo eso Aristóteles, una máxima. Decía que es propio de los varones, Pítaco decía que es propio de los varones prudentes precaverse de las adversidades antes que vengan, y de los fuertes tolerarlas cuando han venido. O sea, una cosa es ser precavido y otra ser valiente. Ser prudente es prevenir, lo cual está bien, pero más complicado que eso, más difícil es tolerar cuando ha venido la adversidad. Eso te hace fuerte, y ahí la diferencia. O sea, puede haber una persona que de repente sea prudente y prevenga, pero quizás aún así, si llega la adversidad, no la tolere, o sea, no sea fuerte. Luego dice, no publiques antes lo que piensas hacer, pues si se te frustra, se reirán de ti. Esto pasa mucho en realidad. Se ve que muchas personas dicen lo que van a hacer, o dicen lo que se les ocurre, o lo que están planeando. Dicen, voy a ir a tal lugar, voy a emprender tal cosa, y luego no lo hacen. Luego dice, si quieres conocer a un hombre, revístele de un gran poder. El poder no corrompe, desenmascara. Esto es una muy buena aclaración, porque la mayoría dice, hoy en día se dice bastante esto, sobre todo en el ámbito político, de que el poder corrompe, y aquí aclara Pítaco que el poder no corrompe, desenmascara, o sea, solamente muestra lo que uno es. Luego dice, abstente de hablar mal no solamente de tus amigos, sino también de tus enemigos. Como se sabe, lo que todo el mundo dice es que no hay que hablar mal justamente de los amigos o de los conocidos o de los queridos, pero aquí Pítaco aclara que ni tampoco de los enemigos. Sus más celebrados adomenos son: contra el hombre malvado debe salir el bueno bien armado. No habla verdad la lengua cuantas veces, el corazón procede con doblece. Es apotegma suyo, conoce la ocasión o la oportunidad. Es decir, no hay que actuar por actuar, sino hay que pensar también. Como dije al principio también, no solamente antes de hablar, sino también, sobre todo, antes de actuar. Encontrar el momento apropiado. Dice sobre el matrimonio, dice que Pítaco el sabio, habiendo sido consultado por un joven sobre casamiento, que le dijo que había dos novias, que le dijo que habían dos opciones, dos novias, la una le era igual en sangre y bienes, y la otra le excedía, le superaba en ambas cosas. Le preguntó a Pítaco cuál debería elegir o cuál le conviene. A lo que Pítaco le dijo que tome su igual. Esa fue la máxima, toma tu igual. Y el joven comprendió brevemente
rápidamente lo que le dijo y se casó con la pobre, con la que era pobre como él. Y esto es algo también muy difundido, muy extendido en los antiguos. Esto exactamente lo dice Platón. No solo Platón, también lo dice Aristóteles, es que uno debe estar siempre con alguien que es igual o similar, que esté en su nivel. Porque siempre hay problemas cuando uno se mete con alguien que es superior o inferior, ya sea en el ámbito económico o en otro ámbito, sobre todo en el económico pueden haber problemas, diferencias o recriminaciones. En cambio, cuando son iguales, es difícil encontrar una falta en el otro que uno mismo no la tenga o que no sea propenso a tenerla. Entonces, es más fácil la unión cuando hay similitud.